Bien chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que vean esta clase. Espero se encuentren muy bien junto a los suyos y sin nada más que decir, comencemos con la clase de hoy día. Esta clase se va a tratar acerca de la información nutricional. ¿Ya? Cuando hablamos de información nutricional, ¿cierto? Nos referimos a que estamos recordando los nutrientes que están presentes en los alimentos, ¿ya? Y si yo me pongo a pensar o a revisar, ¿cierto? En mi casa, muchos de los alimentos que nosotros consumimos tienen una especie de etiqueta, ¿cierto? Atrás o al reverso o por delante, dependiendo del alimento. Y ¿cierto? Esta etiqueta presenta una cierta información. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces el objetivo de la clase es identificar, ¿cierto? La información nutricional presente en algunos alimentos y compararlas entre sí. Es importante también recalcar que el objetivo de aprendizaje dentro de de lo que pide el gobierno, el Ministerio de Educación, se enmarca en el objetivo de aprendizaje número 1. Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que éstas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. Nosotros, ¿cierto? En las unidades pasadas estuvimos hablando acerca de esto, por lo tanto, los nutrientes son necesarios, ¿cierto?, para que estas células o nuestro cuerpo, ¿cierto?, pueda funcionar. Bien, para hablar acerca de la información nutricional tenemos que preguntarnos primero qué es energía. ¿Ya? La energía, ¿cierto?, es la capacidad que tiene la materia, es decir, todo lo que nos rodea, para producir un trabajo en forma de movimiento, luz o calor. Por ejemplo, ¿cierto?, el sol emite, aparte de luz, ¿cierto?, también emite energía en forma de calor. ¿Ya? Por ejemplo, un ventilador, ¿cierto?, el movimiento de sus aspas, ¿cierto?, también genera un tipo de energía. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de energía, nos referimos en este caso, en esta unidad, a la energía que nos aportan los nutrientes. ¿Ya? Yo les comentaba en las clases anteriores, ¿cierto?, que los nutrientes presentan diferentes funciones, ¿cierto? Una función reguladora, constructora, reparadora y energética. ¿Ya? Todos los nutrientes entregan energía en mayor o menor proporción, ¿ya? Pero, ¿cierto? Dijimos la semana pasada que los carbohidratos, por ejemplo, son los nutrientes que presentan o entregan energía inmediata. ¿Y cómo se llamaban esos alimentos o esos nutrientes que presentan o entregan energía pero a largo plazo como de reserva? Muy bien, los lípidos, ¿ya? Pero también tenemos que recordar que hay otros nutrientes que también presentan o nos entregan energía, pero en este caso va a ser en menor cantidad. Eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Ya, pero quiero que les quede claro que todos los nutrientes, a excepción de algunos, entregan energía. ¿Ya? Ahora esta energía se puede medir, igual como por ejemplo yo mido la distancia, ¿cierto? Con una regla o con un metro. ¿Ya? Un metro, esta wincha que yo la puedo alargar, ¿cierto? Yo puedo medir, por ejemplo, la temperatura, ¿cierto? La temperatura se mide en grados Celsius en nuestro caso, ¿cierto? Con un termómetro, ¿ya? La energía también se mide. Y se mide en kilocalorías o calorías, ¿ya? Y como dice acá, es la unidad de energía que se utiliza para definir el aporte calórico de un alimento, es decir, cuánta energía nos aporta un alimento. ¿Ya? Obviamente esto es en base a investigaciones, ¿cierto? Y en base a muchas cosas que son un poco más complicadas de explicar, pero que no vienen al caso en este momento. ¿Ya? Entonces, la energía, ¿cierto?, es todo aquello que nosotros podemos producir, ¿cierto?, mediante el trabajo, ¿cierto?, o el movimiento, ¿ya? Por dar un ejemplo. Y esta energía, ¿cierto?, se puede medir. ¿Ya? Al igual como por ejemplo el volumen, ¿cierto? La masa, ¿cierto? Con una pesa, la distancia, la temperatura, ¿ya? Y en este caso se mide en kilocalorías o calorías también simplemente, ¿ya? Bien, como les comentaba, ¿cierto?, en la etiqueta nutricional, ¿cierto?, que acá se puede observar, en este caso es de un yogur, ¿cierto? Si nos damos cuenta, viene al reverso, ¿cierto?, del envase. Y como dice acá, todos los alimentos deben presentar esta información para que nosotros nos demos cuenta o sepamos qué es lo que estamos ingiriendo a cierto momento de alimentarnos. ¿Ya? Y como dice acá, estos ayudan a conocer las características nutritivas de lo que se consume, ¿ya? Porque no podemos solamente sería muy irresponsable llegar y consumir alimentos sin saber lo que aportan.
Porque, por ejemplo, alguien puede ser alérgico a algún alimento o puede presentar alguna intolerancia. Por ejemplo, hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, a todo lo que contenga leche, por ejemplo, o lácteos, y puede generarle cierto dolor estomacal, vómitos, etcétera. Entonces es importante saber qué es lo que aporta cada alimento. Y también, por un tema que quizás no hemos tocado muy bien, pero es porque yo debo alimentarme equilibradamente y no puedo consumir solamente alimentos de un tipo porque eso me puede generar cierto a la larga alguna enfermedad, etcétera. Y eso lo vamos a hablar en otra clase. Bien, esta información nutricional, ¿cierto?, se divide en secciones, ¿ya?, que indican, ¿cierto?, el aporte energético y el tipo y la cantidad de nutrientes que contiene el alimento. ¿Ya? Es decir, entonces, por un lado tenemos lo que aporta en energía y por otro lado tenemos, ¿cierto?, el tipo de nutriente y cuántos en gramos, ¿cierto?, cuántos gramos nos entrega de ese nutriente. Fíjense acá, miren, ¿cierto? Por un lado tenemos la energía, perdón, no me deja, acá está. Bien, aquí tenemos la energía, ¿cierto? Y que se mide en kilocalorías. Esta es la abreviación de kilocalorías, ¿ya? Y ahí nos indica, ¿cierto?, la cantidad que nos entrega. Bien, y acá tenemos los tipos de nutrientes, ¿cierto? Y cuántos gramos, ¿cierto?, o ml en este caso, nos está aportando este alimento, ¿ya? Si se dan cuenta, yo les comentaba, ¿cierto?, que todos los alimentos presentan en mayor o menor proporción, ¿cierto?, gran cantidad de nutrientes. Fíjense, en todo esto están las vitaminas, ¿cierto?, los minerales, acá tenemos las proteínas, las grasas, ¿cierto?, que se le llama los lípidos, y los hidratos de carbono o carbohidratos. Ya en este caso, ¿cierto?, este alimento presenta diferentes tipos de nutrientes. Pero yo voy a saber, ¿cierto?, qué tipo de nutriente aporta en mayor cantidad, ¿cierto?, sabiendo cuánta cantidad trae en gramos, ¿cierto? Por lo tanto, fíjense acá, proteínas trae 3,5 y carbohidratos trae 5,2. Por lo tanto, ¿qué nutriente aporta en mayor cantidad este alimento? Hidratos de carbono, muy bien. Por lo tanto, ¿cierto?, esto es un alimento con función energética, reguladora, constructora o reparadora. Energética, muy bien, porque los carbohidratos, ¿cierto?, nos dan la energía que nosotros necesitamos. ¿Ya? Bien, entonces quiero que quede claro que la etiqueta nos entrega una información, ¿cierto?, detallada de la energía, ¿cierto?, las kilocalorías, la cantidad de nutrientes que posee y cuánto posee de cada nutriente. Bien, aquí tienen una información más detallada, ¿cierto?, de lo que dice esta etiqueta. Ahora bien, ¿por qué yo les hablo de la etiqueta? Porque los alimentos presentan cierto mayor o menor cantidad de ciertos nutrientes y si yo no me preocupo de saber qué es lo que aporta cada nutriente, me puedo estar perjudicando. Y como dice acá la imagen, en Chile muere una persona obesa por hora, es decir, por la mala alimentación que presenta. Porque quizás no revise la etiqueta o quizás solamente se alimenta de ciertos alimentos y esos le van a provocar a la larga, ¿cierto?, diferentes enfermedades, en este caso asociadas a la alimentación, ¿ya? Entonces por eso hay que verificar, ¿cierto?, la información nutricional de cada alimento. Fíjense, mira, esta es otra imagen que dice que 5 de cada 10 niños y niñas presentan exceso de peso. Es decir, la mitad de la población de niños, ¿cierto?, presenta una gran cantidad de peso o de exceso de peso. Y esto podemos, ¿cierto?, verlo en el sobrepeso o en la obesidad. Y esto es un factor alarmante porque muchos de esos niños quizás más adelante no van a cambiar sus hábitos alimenticios y van a seguir siendo gorditos, ¿cierto?, cuando lleguen a la adultez. Y no van a poder desarrollarse de buena forma, van a tener ciertas complicaciones y por lo tanto su calidad de vida va a disminuir. Por eso es importante, ¿cierto?, tener una alimentación equilibrada. Y también, ¿cierto?, siendo responsable en torno a lo que yo estoy consumiendo. Por lo tanto, el gobierno de nuestro país generó una especie de campaña en el cual, ¿cierto?, todos los alimentos tienen que traer
una etiqueta. Aparte de la etiqueta nutricional, ¿cierto? Tienen que traer un logo, ¿cierto? Y este logo nosotros lo hemos visto en varios alimentos, ¿cierto? Unos que dicen, ¿cierto?, alto en sodio. Y esto quiere decir, ¿cierto?, que tiene un exceso de sal o tiene mucha cantidad de sal este alimento, por lo tanto puede ser peligroso para la salud. ¿Ya? Porque la sal lo que genera en nuestro cuerpo es que yo pueda, por ejemplo, presentar un aumento en la presión sanguínea, es decir, que mi flujo de sangre vaya más rápido. Y esto puede generar que mi corazón lata mucho más y por lo tanto a la larga puede generar, por ejemplo, un paro cardíaco. Es decir, que el corazón se detenga y deje de funcionar. Y mis arterias por dentro se van a llenar, ¿cierto?, de esta cantidad de sal, que no es saludable para nosotros. Otro logo, ¿cierto?, es el tema de la alto en azúcar, ¿cierto? Yo puse esta imagen donde dice diabetes, ¿ya? La diabetes es una enfermedad producida por el excesivo consumo de azúcar. Azúcar en todas sus clases, ¿cierto? Por ejemplo, en algún pastelito o en alguna, no sé, al tomar café o al tomar leche o al tomar bebidas, ¿cierto? Todos esos traen excesos de azúcar. Por eso yo siempre veo, o me imagino que ustedes también han visto en los envases, ¿cierto?, este logo que dice alto en azúcares, alto en calorías. Muchos alimentos presentan esto porque traen una excesiva cantidad de energía y eso, si el cuerpo no la utiliza, la guarda. Porque como les comentaba hace un tiempo atrás, cuando yo, por ejemplo, puedo tener alguna situación extrema en el cual yo, por ejemplo, no esté recibiendo comida por X motivo, mi cuerpo, ¿cierto?, tiene reservas de energía y va a ocupar esas reservas para poder seguir funcionando. Ahora bien, si yo consumo mayor cantidad de energía en el día, ¿cierto?, y no la ocupo, no la utilizo, mi cuerpo la va a guardar. ¿Y cómo la va a guardar? En forma de grasa. Por eso, si yo consumo mucha cantidad de energía, muchas calorías diariamente, pero no las gasto, voy a terminar engordando o aumentando cierto de peso porque mi cuerpo está guardando esa energía, porque mi cuerpo piensa que en algún momento no voy a tener energía, por lo tanto tengo que guardarla, yo no la puedo desperdiciar, ¿ya? Mi cuerpo piensa así, todos los cuerpos piensan así, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que un alimento que presenta muchas calorías puede ser dañino a la larga si yo consumo ese alimento constantemente. Alto en grasas saturadas, ¿cierto? Estas grasas saturadas son todas estas grasas que derivan de que hayan sido fritas, ¿ya? Todas las que son grasas saturadas son grasas que han pasado por algún tipo de fritura, ¿ya? Aquí vemos todos los tipos de alimentos que quizás nosotros no querríamos que aparecieran acá, ¿cierto? Porque son muy no nutritivos, perdón, pero son muy ricos, ¿cierto? Nosotros los consumimos cuando quisiéramos y nos encantaría que fuera todos los días. Pero lamentablemente consumir un exceso de estos alimentos puede producir, ¿cierto?, que también esta grasita se queda alojada en nuestro cuerpo. Incluso dentro de nuestras arterias, por dentro, imagínense que, recuerden que las arterias, ¿cierto?, son como mangueras. Piense que esta manguerita, por dentro se le empiezan a llenar de grasas, como de costras o se empiezan a tapar. Por lo tanto, si esta grasa se acumula en demasiada cantidad, puede generar que esa arteria deje de enviar sangre. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, aprieto esta arteria o esta manguera? En un caso puede explotar, o en otro caso puede generar que no llegue sangre a ciertos lugares. Y eso puede generar un sinfín de complicaciones, trombosis, ¿cierto? Derrame cerebral, puede generar que el órgano no reciba sangre, por lo tanto no va a funcionar y puede perder vitalidad, etc. Por lo tanto es sumamente complejo no estar preocupado, ¿cierto?, de este tipo de logos, ¿cierto?, que nos entrega nuestro Ministerio de Salud. Bien, y aquí están las 4, ¿cierto?, etiquetas o más bien logos, donde vemos que están los altos en azúcares, ¿cierto?, alto en calorías, alto en grasas saturadas, alto en sodios. Sin ir más lejos, nosotros el año pasado, yo recuerdo, ¿cierto?, que estuvieron unos estudiantes de nutrición, ¿cierto?, que los estuvieron midiendo, ¿cierto?, estuvieron haciéndole algunos tipos de
preguntas y revisión frente a lo que ustedes comían y dando ciertas pautas y minutas para poder mejorar así su alimentación. Eso hoy en día es algo muy importante porque lamentablemente nosotros no nos alimentamos correctamente y sobre todo ustedes que están en pleno crecimiento debiesen recibir una nutrición muy balanceada, ¿cierto? Y donde estos tipos de situaciones no estén presentes. Yo puedo consumir alimentos, ¿cierto?, que presentan un logo, porque esto más que nada lo que está haciendo es advertirnos que presenta eso. Yo soy libre de decidir el tema, pero debo ser responsable en el momento en que yo quiera consumir algún alimento. Yo puedo consumir, por ejemplo, un alimento que presente solamente un tipo de logo o hasta máximo 2 logos. Cuando ya presenta 3 logos, ese alimento quiere decir que es muy dañino. Si ustedes buscan alguna etiqueta en su casa, se van a dar cuenta de qué tipo de alimentos pueden ser más dañinos o menos dañinos. Ahora, si el alimento no presenta ningún logo, eso quiere decir que el alimento está cumpliendo obviamente con las reglas sanitarias y, por sobre todo, nutricionales. Bien, entonces, para ir cerrando esta clase, todos los alimentos, recuerden así, todos los alimentos entregan energía, ¿ya? Esa energía, ¿cierto?, se mide en calorías o kilocalorías. Ahora, ¿dónde yo puedo ver la información que me entregan los diferentes alimentos, ¿cierto? En la etiqueta nutricional. Y la etiqueta nutricional, ¿cierto?, tiene, por un lado, la energía que entrega el alimento, los tipos de nutrientes que presenta este alimento y cuánta cantidad de nutrientes trae este alimento, ¿ya? Y ahora bien, dependiendo de la cantidad de nutrientes o la cantidad de energía o la cantidad de los tipos de nutrientes, presenta, ¿cierto?, estos logos que yo les presento acá, ¿cierto?, que indican si son más o menos dañinos, ¿ya? Entonces, quiero que les quede muy claro y recalcarlo, que estos logos nos indican, ¿cierto?, que debemos estar pendientes de nuestra salud y que somos nosotros los únicos responsables de tomar la decisión de consumir o no consumir este tipo de alimentos. Siempre hay que priorizar una alimentación saludable y balanceada. Bien, espero que estén muy bien, cuídense mucho y recuerden que cualquier duda o consulta me la hacen llegar al correo. Bien, un abrazo, que estén muy bien.